¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase virtual del adulto mayor. Por favor. Nuestro tema de hoy es ictus, ¿sí? Ictus en la tercera edad. Ahorita van a ver ustedes qué es el ictus, porque muchas veces tal vez alguien de nuestra familia, para los que tenemos, ya sea a nuestro papá, ¿va? O a los que tienen la dicha de tener mamá y papá al mismo tiempo, van a ver ustedes que a veces los papás de uno se quejan de ciertos dolores y a veces uno dice, pues ¿será cierto tanto dolor? Y cuando uno viene a ver lo que es el ictus, investiga uno un poco del ictus, uno dice, Dios mío, es cierto todo el tiempo que mi mamá o mi papá se estuvieron quejando, porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Entonces lo bonito del cuidado del adulto mayor, como enfermeros a ustedes, es de que ustedes van a ver que cuando ustedes escuchen que sus pacientes tengan estos padecimientos, ustedes van a saber de qué se trata. Acuérdense que yo siempre les he dicho que el síntoma es solo lo que siente mi paciente, ¿verdad? Y un signo es todo aquello que yo puedo medir, ¿sí? Entonces acá tengo definición del ictus. Proceso repentino con o sin pérdida de la conciencia, debido a la brusca interrupción del flujo sanguíneo y que origina una serie de síntomas variables en funciones del área cerebral afectada. Entonces acá dice que es una pérdida de la conciencia. Cuando hablamos de la pérdida de la conciencia nos referimos cuando la persona se desmaya. Ahí tiene ella pérdida de la conciencia porque automáticamente ella desmayada pues no sabe qué pasa alrededor de su entorno. Hay muchos factores que ustedes van a ir viendo más adelante que lo ocasiona, pero uno de los cuales se mira muy afectado en sí, en una persona de la tercera edad, tiene que ver mucho con el área del cerebro, ¿verdad? Es como que el inicio, es el motor, es la computadora, es como la base central, la que le dice todo el cuerpo qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces acá dice criterios de sospecha de ictus. Esto es cuando el paciente cree tener ciertos síntomas. Ustedes ahorita van a ver cuáles son esos síntomas. Primero tenemos alteración repentina del habla. Cuando miramos que ellos a veces, hay frases que ellos me lo decían a nosotros, por ejemplo, el libro, la mesa, la puerta, la ventana, y van a escuchar muchas veces ustedes que conforme va pasando su edad, ellos ya les como que tartamudean en ciertas palabras que antes para ellos eran más fáciles. Hay un montón de factores. Tenemos la segunda, que es pérdida súbita de la visión. Eso es algo muy serio. Muchas veces ellos tienen pérdida de la visión, casi no pueden ver, casi solo miran de cerca, a veces les cuesta ver de lejos, a veces les cuesta visualizar ciertas imágenes. Entonces eso tiene que ver. Se recuerdan que anteriormente en otra clase nosotros habíamos hablado acerca de la visión cansada, ¿verdad? Todos los problemas que ellos sufren y afectan. Después tenemos la parálisis o debilidad en una parte del cuerpo. Cuando hablamos de una parálisis en una parte del cuerpo, pues ustedes han oído que a veces les dan a ellos derrames cerebrales. El derrame cerebral, dependiendo la parte en la cual se ve del lado del hemisferio del cerebro, por ejemplo, dicen que el cerebro trabaja un poquito a la inversa. Si la parte afectada fue la derecha, automáticamente va a bloquear la izquierda. Entonces, dependiendo del tipo de derrame que ellos tuvieron, esa va a ser el área que ellos les va a afectar. Hay derrames parciales, derrames también faciales, que solo afecta lo que es el lado de a veces la boca se tuerce, o una parte del ojo, y alguna parte del cuerpo pues no la pueden menear. Entonces a eso lo que se debe pérdida, lo que es la parálisis o debilidad en una parte del cuerpo, ¿no se refiere? Y tenemos después trastornos de sensibilidad. Cuando hablamos de los trastornos de sensibilidad, nos referimos a de que, por ejemplo, antes ellos soportaban que uno los agarrara del brazo, muchas veces ellos ya no quieren que uno los toque porque ellos sienten un poquito como ardor en la piel o algún dolor en alguna articulación y que antes no lo sentían ellos, y conforme el pasar del tiempo ellos se vuelven más sensibles al tacto, al roce, ya sea directo o indirecto que ellos puedan tener, aunque ustedes no lo crean. Después tenemos dolor de cabeza muy intenso.
Son dolores que a ellos les dan muy intensos, que muchas veces ellos dicen, es que no aguanto el dolor de cabeza, y son parecidos a lo de una migraña, o muchas veces hasta el mismo dolor de cabeza les tiene que causar hasta náuseas, y a veces les causa hasta fatiga el mismo dolor de cabeza. Después tenemos lo que es mareo intenso. Es cuando ellos ya están sentados, parados o caminan y ellos sienten un pequeño como mareo. Muchas veces la gente dice, no, lo que pasa es que lo que él tiene debe ser vértigo. Sí, el vértigo también es una enfermedad la cual se sufre, y no se sufre solo a la tercera edad, se tiene a sufrir sin importar la edad, porque es una descompensación que se crea en el cerebro, muchas veces por una tensión o por más de alguno un trauma que uno pasa en su vida o algo, entonces se altera demasiado el sistema nervioso y eso le afecta mucho a uno lo que es el equilibrio. Por eso que el equilibrio también tiene que ver mucho con el oído y la vista, por eso son los 5 sentidos más principales que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces les causa un poco de mareo intenso, ¿bien? Mareo cuando se paran, hasta cuando se van a sentar, caminan, y es notorio porque ellos mismos buscan la manera de dónde sostenerse, hasta dónde apoyarse. Eso hay que tener mucho cuidado, porque si no hay quien los mire y no hay nada que amortigue el golpe, pueden sufrir un golpe o una contusión cerebral que puede causarles algún daño mayor o la misma muerte. Siguiente, por favor. Después tengo los 5 síntomas del ictus, ¿sí? Eso es algo muy importante. Si se dan cuenta ustedes, en la diapositiva, en la imagen, en la silueta humana, tiene ciertos puntos y yo se los voy a dar. Por ejemplo, tenemos lo que es en el área frontal, tenemos la aparición brusca de dolor de cabeza. Esa es una tensión que a ellos les agarra desde la frontal hasta el occipucio, ¿verdad? Que es esta parte de aquí, el occipucio. Tenemos también en la 2, que está un poquito casi cerca del ojo, que dice afecta brusca la visión en uno o en los dos ojos. Tiende a afectarle uno o los dos. A veces son un montón de factores que la activan. A veces es porque ellos tienen algún problema en la visión, a veces porque a ellos los operaron, les hicieron algún tipo de cirugía quirúrgica, y eso a ellos en sí cuesta más que se vaya recuperando los tejidos. Entonces tenemos en la número 3, si se dan cuenta ustedes, lo tenemos casi que cerca de la tráquea, ¿verdad? Tenemos aparición brusca de problemas para hablar y entender. Es cuando a ellos se les oye como cuando uno va en una terracería y empieza uno como que a vibrarle la voz. Así es cuando ellos empiezan, ¿verdad? Con ese problema de temblor de las cuerdas vocales. Tenemos en el número 4, que está al lado de lo que es el ombligo, ¿verdad? Tenemos que es la pérdida brusca del equilibrio y la estabilidad, que es la parte de la cintura. Muchas veces cuando ellos se vayan a sentar o se van a parar, como que pierden cierto equilibrio, o se van para un lado, se van para otro, o a veces casi de frente, ¿verdad? Después tenemos el 5, ¿verdad? Que estamos casi cerca de entre la rodilla, ¿verdad? Despuésito del muslo. Tenemos la pérdida brusca de la fuerza en brazos o piernas o ambos, tanto superiores como extremidades superiores e inferiores. Eso es porque a ellos ya les cuesta pararse por sí solos, caminar, bajarse a veces de la cama, algo tan sencillo que para uno es algo tan común como respirar y abrir los ojos al mismo tiempo. Para ellos en un determinado tiempo esto les afecta. Tenemos que tener mucho cuidado, pónganle mucho cuidado a esta clase que les estoy dando virtual, porque tiene muy buen contenido. Tal vez algún familiar que ustedes lo está presentando, o incluso ustedes, si algunos están ya metiendo en la rama del cuidado del adulto mayor, es algo muy importante y no lo pueden dejar de más. Esto les va a servir a futuro. Por favor. Después tengo las 8 causas del ictus. Se dieron cuenta, habían 5 causas y ahora tenemos 8 causas del ictus. Tenemos, sufrieron una ictus recientemente, ¿sí? Y tiene la parte del cerebro. Como anteriormente ya se lo venía explicando, el cerebro tiene que ver mucho con esta enfermedad. Acuérdense que el cerebro es nuestra base central, ¿verdad? Es la que dice, la que hace y cómo se va a hacer. Después tenemos la presión sanguínea elevada. Eso es más que todo cuando las personas sufren de hipertensión, cuando son diabéticos también tiene que ver mucho la diabetes con la hipertensión, ¿verdad? Con la misma fuerza de la sangre tiene a elevar mucho, y si no se logra controlar, eso le puede ocasionar a él un problema en lo que es el cerebro, ¿verdad? Los benditos derrames cerebrales que se dan por la fuerza sanguínea, la fuerza que lleva la sangre.
Después tenemos 3, fumar. Para los que han fumado toda su vida y siguen fumando, porque yo conozco muchas personas de la tercera edad que a pesar de que ya son personas adultas, siguen todavía con ese muy mal hábito. A mí se me hace que, a mí en lo general, el cigarro yo lo tengo por un mal hábito y por algo muy sucio, porque tiende a contaminar al resto de las personas. Volvemos a las personas fumadores pasivos. Ustedes saben muy bien que un fumador pasivo es aquel que está inhalando lo que el activo está sacando, porque alguien que fuma saca cierta cantidad de humo de sus pulmones, mientras que el pasivo es el que traga todo el humo que él está expulsando. Entonces, para mí, pues ahí sí que yo respeto el criterio de cada persona, pero para mí el área de fumar es un hábito muy sucio. Aparte de que la nicotina se adhiere mucho a las manos de las personas, se le pone amarilla a las manos, se interna mucho en el pH de la persona y es muy desagradable, causa un mal aliento también en la persona también. Y máximo una persona de la tercera hay que tener mucho cuidado porque la dentadura se vuelve muy amarilla, va perdiendo el calcio de los dientes, ¿verdad? A base de la nicotina, causa cáncer de garganta, de paladar duro, ¿sí? Y de los pulmones también. Después tenemos el número 4, padecer diabetes. Acá, si se dan cuenta ustedes en la diapositiva, el número 4 tiene un aparatito, ¿verdad? Que es el que sirve, ¿verdad? Un glucómetro que sirve para sacar la muestra de sangre. A una persona diagnosticada con diabetes es importante que todos los días hay que estarle sacando uno la muestra de sangre. ¿Sí? Esto se da para tener un mejor control y evitar una presión sanguínea alta, ¿verdad? Controlándole, tomándole los signos vitales, haciéndole su prueba, ¿verdad? De la diabetes con el glucómetro. Es importante que ustedes sepan también cómo utilizar un glucómetro, porque eso es algo que sirve un montón. Tenemos el 5, ¿verdad? Que es sufrir una enfermedad cardíaca. Una enfermedad cardíaca la van a padecer ellos por lo mismo, ¿verdad? Por la presión arterial alta, porque ellos tienen una vida muy agitada, donde hay demasiados problemas, todo eso a ellos les afecta un montón. Acuérdense que es el entorno donde ellos viven y toda su salud pues se ve perjudicada, máximo si no toma sus pastillas, ingiere alcohol y fuma. Imagínense una persona hipertensa fumando, se nos va a ir más rápido de lo que nosotros pensamos. Después tenemos el 6, estación del año y clima. ¿Por qué la estación y año y clima? Porque a nosotros y a nosotros, que supuestamente tenemos muy buena salud, nos afectan los cambios climáticos. En sí a una persona de la tercera edad le afectan el doble, porque se ven comprometidas sus articulaciones, una artritis, una reuma, si tienen osteoporosis, si tienen artritis, ¿verdad? Que se les inflan las articulaciones, eso causa fatiga, causa mucho sueño, entonces infinidad de problemas que ellos pueden tener. Después tenemos lo que es la 7, que es contador de glóbulos rojos y altos. Ustedes saben muy bien que lo que nos protege a nosotros son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que es nuestra defensa en nuestro cuerpo, pero los glóbulos rojos también tienen parte de nuestro ADN, tienen también mucha información acerca de nosotros, ¿verdad? Ellos también tienen su función en nuestro cuerpo. Tampoco podemos tener demasiados glóbulos rojos porque nos vamos a perjudicar, y tampoco podemos tener menos glóbulos blancos. Si nosotros llegamos a tener más glóbulos blancos, eso nos puede dar lo que es una futura leucemia, ¿verdad? La leucemia, acuérdense ustedes también que a veces hay personas que la tienen como heredad, hay personas que se la provocan con por ejemplo, las personas que son diagnosticadas con una diabetes. Cuando las personas, con una anemia. Cuando las personas no se curan la anemia, eso es lo primero que les da, una leucemia de una anemia mal cuidada, porque los glóbulos blancos tienden a crecer. Entonces, los glóbulos rojos también sirven para una cosa. Fíjense que los glóbulos rojos contienen las plaquetas, que son las que sirven para contrarrestar a las personas que tienen leucemia. Esas las sacan de las células y hay una máquina especial cuando la persona va a donar las plaquetas, ¿verdad? Ella se encarga de sacarla de los glóbulos rojos y esa misma sangre vuelve a regresar a nosotros, pero sin las plaquetas. Pero fíjense que en menos de 15 segundos
dice que las plaquetas las vuelve a regenerar otra vez nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo actúa? Entonces, en los glóbulos rojos también hay ese tipo de plaquetas, que es lo que lleva la sangre. Después tenemos lo que es la 8, consumo excesivo de alcohol y drogas. Era lo que yo les decía. El exceso de cómo nosotros llevemos nuestra vida, ¿verdad? Desde que vivimos en la adolescencia, dependiendo por X o Y razón, problemas familiares, intrafamiliares o malos hábitos que se tienen que agarrar en el transcurso de uno de su vida, se consume mucho lo que es el alcohol y las drogas. Eso va dañando porque hay personas que todavía están grandes y todavía fuman marihuana, cigarro, heroína, cocaína, un montón de cosas como ustedes no se imaginan. Siempre y cuando la persona la pueda costear y tenga el acceso, ¿verdad?, económico para costear, si no se quita ese mal hábito y nunca se lo quitó, toda su vida va a ser una persona con problemas de alcoholismo y de drogadicción también. ¿Por favor? Y después tenemos las consecuencias del ictus. Tenemos déficit. Dice alteración nivel de conciencia, alteración motora, alteración del lenguaje, disfasia, la disfasia. Tenemos déficit de campimétricos, tenemos alteración del equilibrio, alteración de la marcha, disastría, alteración sensitiva, tenemos apatía, falta de motivación, cambio de personalidad, alteración ejecutiva y otras cognitivas. Entonces se dan cuenta ustedes, todos estos síntomas son los que anteriormente yo les había explicado a ustedes, que son los que van a aparecer las personas del ictus. Entonces acá está déficit, limitación en la actividad y restricción de la participación. Ellos se vuelven, en vez de ser unas personas extrovertidas, se vuelven muy introvertidos, se encierran demasiado en su mundo, ¿verdad? Y de ahí ya no salen ellos, porque se vuelven hostiles a base de todos los síntomas que solo ellos padecen. Porque era lo que yo les decía, el paciente, no puedo decirle yo al doctor, mire doctor, él tiene este síntoma. Lo puedo informar porque el paciente ya me dijo que era lo que sentía, pero yo en sí no le puedo decir exactamente qué es lo que siente él, porque los síntomas solo él me los puede decir porque él es el que los está padeciendo. ¿Se dan cuenta ustedes? El siguiente, por favor. Entonces, ustedes podemos prevenir el ictus. Entonces, aquí hay unas gráficas donde nosotros se las colocamos, se las busqué, para que ustedes tengan un mejor concepto de cómo se puede evitar. Hay muchas cosas que se pueden evitar, siempre y cuando nosotros los cuidemos. Tenemos culpa adecuadamente el tratamiento que indique su médico. Quiere decir que desde aquí es la base central. Miren, esta es ante cualquier síntoma actúa con rapidez. Entonces quiere decir que esta es la base central de todo. No solo estamos hablando de la persona de la tercera edad, sino desde pequeños hasta grandes. Esta es la central y esto es algo que ni los cuidadores, ni los enfermeros, ni los doctores muchas veces toman en cuenta. Son pocos los practicantes de la medicina y enfermeras que se dan cuenta que esta es la base central para el cuidado de toda persona. No solo el autocuidado, sino que el cuidado de ellos y su autocuidado. Entonces después tenemos realizar controles médicos y periódicos. Entonces esta se habla de los controles médicos que nosotros tengamos. Quiere decir que son controles médicos periódicos. ¿Por qué periódicos? Porque se va a pasar de un tiempo a otro, ¿verdad? Por ejemplo, las citas, hay personas que se hacen su chequeo general 2 veces al año. Quiere decir que dentro de 6 meses vuelve a ir otra vez ella para su chequeo general, aunque ella no esté enferma. Entonces, por eso se les llaman periódicos, porque uno los puede programar para ver cuándo lo va a hacer. Después tenemos controles de tu peso, tensión y colesterol. Esto es algo muy importante. Saber uno controlar su peso y el colesterol es algo que les va a ayudar no solo a ustedes, sino a su corazón. Acuérdense que las arterias tapadas, ¿por qué se tapa una arteria? Por mucho colesterol, mucha grasa. Eviten mucho el consumo de la mantequilla. La mantequilla tiene mucho a tapar las arterias del corazón. Toda la grasa, hay que cuidar lo que comemos y lo que hacemos también. Eso también afecta, estar uno sin hacer nada. Y el cigarro, que ya les dije, ¿verdad? Es uno de que yo apoye el cigarro, y si se dan cuenta ustedes, pues entre menos cigarro haya, mejor para uno.
Después tenemos, deje el tabaquismo y reduzca el consumo de alcohol. ¿Se dan cuenta ustedes? El tabaco, tanto como el alcohol, va degenerando a la persona. Porque lo que hacen los fumadores es de que ya les cuesta a ellos hasta correr. ¿Por qué? Porque su cuerpo, sus pulmones, ya están demasiado contaminados con la nicotina y el humo del cigarro. Después tenemos acá, hace ejercicio moderado, use del sedentarismo. Usa del sedentarismo. Entonces, cuando hablamos de sedentarismo, nos referimos a muchas cosas que nosotros traemos desde la infancia, ¿verdad? Ah, es que está delgado, está desnutrido, porque eso es lo que antes se tenía en mente. Está gordito, ah, está bonito. Sí, pero según dicen ahora que estar gordito no es algo muy bonito, ¿verdad? Porque sufre uno de muchos problemas, ¿verdad? Ya le cuesta a uno subir. Fíjense que el cuerpo le avisa a uno cuando algo no está bien en uno. Porque si yo sé que aquí hay 10 gradas y esas 10 gradas me matan cada vez que yo las subo, ojo, el cuerpo me está diciendo, hey, está muy mal, ¿no? Hay demasiado colesterol, sobrepeso. El cuerpo está algo tan perfecto que ustedes no lo crean. Dice de que le avisa a uno cuando algo malo está, pero somos muchas veces nosotros los que no le ponemos la atención adecuada. Ay, ¿por qué será que te costó subir la grada? Es que fumo vos. El cigarro tiene la culpa, ya no es la persona, sino el cigarro. Imagínense eso. Después tenemos lleva una dieta sana y variada. Esta dieta, cuando se lleva, es porque ya pasamos nosotros con un experto en nutrición. Nunca hagan ustedes una dieta. Hay gente que dice, voy a hacer dieta y dejan de comer. Es lo peor que pueden hacer. Les voy a explicar rapidito por qué. Fíjense que el cuerpo es bien astuto. Y, por ejemplo, usted no come un día. Como el cuerpo ya juntó cierta grasa, ¿sí? Por eso de que en esta parte abdominal se nos acumula mucha la grasa. Entonces el cuerpo dice, bueno, voy a guardar un poco más de grasa, porque si el otro día no voy a comer, él tiende cómo agarrar ese poco de grasa que dejó para poder seguir subsistiendo. Fíjense cómo es de interesante el cuerpo humano, y eso es algo que la gente no sabe. Y por eso es que hay gente que empieza dietas y dice, pucha, terminé más gorda de lo que empecé. Porque ellos tienen la idea que un jugo va a sustituir un desayuno. Ningún jugo va a sustituir el desayuno, aunque si le eche zanahoria, le eche espinacas, es mentira. El primer desayuno que nosotros debemos de tener durante todo nuestro día es el desayuno, porque es el que nos va a dar energía para todo un día. Entonces, hacer una dieta es ir con un experto, una dieta balanceada de acuerdo a mi salud y a mi capacidad como persona. Entonces, hacer una buena dieta es comer moderado, siempre y cuando bajo la supervisión de un médico, ¿bien? Porque se van a crear una descompensación alimenticia y en vez de quedar bien, ¿de qué le va a servir andar bien esbelto si anda bien enfermo? ¿Sí? Tampoco le estoy diciendo con esto sean gordos, ¿no? Cada quien se cuida de acuerdo a su autoestima, ¿sí? Después tenemos, baja el consumo de sal y grasas. Acuérdense ustedes que muchas veces lo que hace es de que hay gente que le gusta, tiene sal a la comida y le sigue echando más sal. Entonces, si por ejemplo, si la persona sufre de sobrepeso, lo primero que le va a afectar es mucha retención de líquidos. Entonces, al tomar sal, lo que hace la sal es que va reteniendo, y por eso hay muchas personas que tienden a inflamársele o hinchársele los pies por lo mismo, por la mucha retención de lo que es la sal, porque no puede depurar el organismo. Acuérdense que el exceso de líquidos lo tenemos a depurar por medio de la orina, la respiración, la sudoración, ¿ya? Por favor. Bueno, ya llegamos a nuestra parte final, que es la pequeña tarea. Ilustra el tema visto en clase, en su cuaderno. Ilústralo, por favor. Si puede investigar un poco más, hágalo. Ustedes saben muy bien que todo esto es para ustedes. Entre más investiguen ustedes, mucho que mejor, para crecer más sus horizontes y sus conocimientos también, porque es muy bueno que uno como enfermero no solo sepa nada más, ¿verdad? No tener visión de túnel, que anteriormente les explicaba. La visión de túnel es que yo solo me fijo en un solo lugar. Ustedes deben de tener una visión amplia, ustedes deben de ver más allá. Entre más preparados estén ustedes, créanme, mejor puertas van a tener a ustedes en todo lado. No hay nada más bonito que una persona con un coeficiente intelectual muy rico y muy grande en conocimientos. De verdad, yo aprecio mucho hablar con alguien que intelectualmente sea
bastante muy bueno y que tengan muchos conocimientos. Entonces, sigan estudiando, lávense las manos las veces que sean necesarias, espero verlas pronto y cuídense bastante.